Llegó el momento de la cooperación internacional, así pareciera, pero hay muchos problemas. En 2008 el mundo evitó una crisis peor que la que existió en algunos países, sobre todo los desarrollados, a través de la colaboración. No existió esa colaboración para enfrentar la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Y hoy día el asunto está complicado. Todos entendemos que este siglo va a estar marcado por la rivalidad estratégica y geopolítica entre el poder que asciende, que es China, y el poder que todavía sigue siendo el primero, pero no sabemos por cuánto tiempo, Estados Unidos. Sin embargo, no se ve todavía a nivel político ni a nivel internacional una colaboración para enfrentar el mundo de la globalización. Siempre hemos periodizado. En la prehistoria hablábamos del Neolítico y otras etapas. A partir de la aparición de la historia se empezó a hablar de la sociedad agrícola para ser reemplazada después por otro tipo de sociedades como la industrial. Se ha hablado de las etapas de los poderes, de los imperios, de los océanos, etcétera, etcétera. Sigue apareciendo el imperio y la necesidad de enfrentar el espacio como la última frontera. Pero ¿qué ocurre en nuestra tierra? Y ahí comienzan los problemas. A nivel de grandes empresas en esta nueva etapa del capitalismo, no hay duda que hay tanto conflicto y competencia como colaboración. Se habla de los competisocios y las grandes tecnológicas son un ejemplo de eso. Tienen, por cierto, un origen nacional, pero hoy día colaboran activamente, a veces con sus competidoras. Veamos a las grandes tecnológicas y a China como ejemplo de ello. Veamos el gran proyecto de China, que es la ruta de la seda, y cómo colaboran los países a los que logra convencer e integrar. ¿Por qué se necesita una estructura internacional? Se necesita primero que todo una reforma muy profunda. El sistema que hoy día nos rige es incapaz de gobernar y dirigir en los actuales procesos de globalización y de integración. Lo demostró la propia pandemia. ¿Por qué? Porque su estructura organizacional es obsoleta. Veamos el sistema de las Naciones Unidas en lo político y también su expresión económica en instituciones como el Fondo Monetario o el Banco Mundial. Responden al mundo anterior, al mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial y también el mundo que quedó en esas organizaciones después de la caída de uno de los sectores durante la Guerra Fría y también la aparición de una nueva amenaza para la democracia, un grupo burocrático de personas no electas que tienen su propia agenda a partir de su control de los organismos internacionales. Pasó en las políticas, pasó también en las grandes religiones, pasó también en una etapa del capitalismo cuando quienes debían su puesto a quienes lo eligieron a través de su propiedad, controlaron esas organizaciones a través de sus puestos y a través de los directorios. Sin embargo, ese proceso hoy día no existe. Y para que existiera se necesita una voluntad y quizás un solo país con la capacidad para abordarlo. Ese es Estados Unidos. El mundo del siglo XX fue su creación como el imperio que subía. Fue también el país que a través del presidente Wilson creó la Sociedad de las Naciones para luego no aprobarla en su propio Senado y que ésta cayera antes de la Segunda Guerra Mundial. Fue también el país impulsor detrás de las Naciones Unidas. Pero hoy día no tiene esa unidad, está demasiado dividido Estados Unidos. No tiene la voluntad política para confrontar y para liderar ese mundo. Sin embargo, va a ser difícil que exista una mayor cooperación internacional mientras no se resuelva este tema, que era muy claro en la Guerra Fría y también por eso nos surgió, estaban tan claros los bandos, que nos surgió una burocracia con una agenda global al interior de esos organismos internacionales. Pero hoy día China es un rival distinto.
no solo lo es político, no solo es su visión de sociedad, sino también tiene una fortaleza económica que nunca la poseyó la antigua Unión Soviética y que precipitó su derrumbe. Estados Unidos debiera abordarlo, pero hoy día no tiene la voluntad ni la unidad interna. Pero sin embargo, mientras no se dé ese paso de tratar de modificar una estructura totalmente obsoleta y por lo tanto ineficiente, va a ser difícil que podamos avanzar a una nueva etapa dentro de la globalización de gobernanza internacional. Eso significa, de partida, una nueva estructura de organizaciones internacionales. Soy Ricardo Israel en mis comentarios.